feministas activas que se unen en este día para ver, pues, a qué se debe que tengamos el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, cuál es su origen y cuál es su significado y la situación que guarda nuestro género el día de hoy. En primer lugar, tenemos que recordar al movimiento sufragista, que va a ser uno de los tantas actividades históricas que se realizan justamente en marzo, un 8 de marzo. También la lucha laboral por los derechos de las trabajadoras a una jornada digna de trabajo y a un salario igual al de los trabajadores, hombres, movimiento que se vincula a los partidos socialistas. Y por otra parte están las manifestaciones en contra de la guerra y por la paz, que son otro de los tres orígenes que tiene este día de trascendencia mundial. Vamos a ver primero el del sufragismo. Desde luego, pues el tema de que las mujeres fuéramos ciudadanas tiene una larguísima lucha que se puede remontar hasta la Revolución Francesa, cuando Olimpia de Gouges hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, pero no tuvo el apoyo ni siquiera de los propios revolucionarios que acabaron con su vida en el patíbulo. Pero el movimiento sufragista ya organizado lo vamos a ver actuando junto a movimientos antiesclavistas desde la década de los 30 y 40 del siglo pasado. En Nueva York, pues hay un movimiento sufragista en esta década. También en Inglaterra, en Sheffield y en Manchester, a mediados del siglo XIX, hay otro movimiento reclamando derechos políticos. Y en 1857, justo un 8 de marzo, hay una represión a las sufragistas en el estado de Wyoming, que coincide con otra de las muchísimas huelgas que se llevaron a cabo en Nueva York por ser un centro, pues, de fábricas, un centro muy de una actividad industrial muy fuerte. Y entonces en todas estas fábricas textiles, pues las mujeres eran las trabajadoras mayoritarias y coincidieron, por una parte, el movimiento sufragista en Wyoming y por otra, el de las trabajadoras textiles en Nueva York. Estos movimientos fueron reprimidos en forma sangrienta y en Wyoming precisamente, pues esta lucha no fue en vano, en cuanto a que en 1869 fue el primer territorio de Estados Unidos donde se aprobó el sufragio para las mujeres blancas. Desde luego se excluía a las afrodescendientes y también a las mujeres con ascendencia indígena. Un siglo después, en 1957, las mujeres de Wyoming fijaron al 8 de marzo como un día para honrar a las mártires que habían sido reprimidas en estos movimientos. Y ahora vamos a ver las luchas laborales. Las luchas laborales, como les decía, pues fueron muchas.
porque hay a veces, si ustedes buscan información, pues encuentran que en unas fuentes se dan unas fechas, en otras otra. Lo que pasa es que hubo muchas huelgas porque la situación en la que trabajaban estas mujeres era absolutamente injusta y desigual respecto de los trabajadores hombres, y las jornadas extenuantes de 14 horas. Y lo que demandaron en estas huelgas era trabajar 10 horas. En 57, como decía yo, hubo una represión, hubo heridas y muertas. Después, en 67, hubo otra huelga, esta vez de las planchadoras de los cuellos Troy, que también hicieron un paro de 3 meses que tuvieron que levantar sin conseguir ninguna de sus demandas. Y en 1909 a 10 hubo otra huelga más de las costureras que hacían las camisas, eso se llamó la sublevación de las 20,000, y estuvieron apoyadas por la Liga Nacional de Mujeres Sindicalistas o Sindicalizadas. Fíjense la diferencia tan grande que había de salarios, mientras que los hombres ganaban de 7 a 12 dólares, las mujeres tenían un salario de 3 a 4. Y además había la costumbre de tener las puertas de la fábrica cerradas, precisamente para que no fueran a salirse antes de cumplir la jornada extenuante de trabajo. A pesar de todas estas huelgas, pues no lograron que se atendiera la mayoría de sus demandas. Hubo una huelga más el 25 de marzo de 1911, y esta fue terrible porque hubo un incendio, y en este incendio murieron calcinadas 146 mujeres y 76 quedaron muy mal heridas. Las puertas estaban cerradas y no había escaleras de incendios. Aquí hubo diferentes versiones. La versión de que el dueño de la fábrica había mantenido las puertas cerradas y por tanto algunas pues reclamaron su responsabilidad de semejantes muertes, y otras, los abogados del dueño, pues argumentaban que las propias trabajadoras se habían encerrado para quedarse atrincheradas en la fábrica. El hecho es que fue pues una tragedia que va a ser recordada internacionalmente justo por la Internacional Socialista, como vemos en la próxima lámina. Hubo, pues ustedes saben, con la influencia del movimiento socialista, en agosto de 1910 se llevó a cabo la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, y ahí la socialista alemana Clara Zetkin propuso que se recordara a las mártires de Nueva York que habían muerto pues en estas represiones a lo largo de diversos años, porque había habido, como ya quedó claro, muchas huelgas y todas ellas habían sido reprimidas. La propuesta fue aprobada y se estableció que se hiciera la conmemoración, misma que se llevó a cabo
el 19 de marzo de 1911 en diversos países europeos, en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Y ahí, además de exigir sus derechos laborales, exigían también sus derechos políticos. O sea que estos dos movimientos que hemos estado viendo, por una parte el movimiento sufragista y por otra el movimiento socialista de trabajadoras, van ya a unirse y a demandar tanto derechos políticos como derechos laborales. Y en otra parte del planeta, en Rusia, también hubo una serie de acontecimientos, uno en particular, que fue coincidentemente un 8 de marzo. En el calendario juliano, 23 de febrero, en el nuestro es el 8 de marzo, y este fue un movimiento pacifista. Había una hambruna terrible en Petrogrado y las mujeres estaban pues extenuadas porque además de atender desde luego a todos sus hijos, tenían que cumplir largas jornadas en las fábricas con muy bajos sueldos. Ante esta situación y después de que ya había habido 2 millones de soldados rusos muertos en la Primera Guerra Mundial, pues hubo una gran manifestación en la que el lema era pan y paz y exigían el fin de la guerra y el regreso de los soldados del frente. 90,000 trabajadores participaron en estas protestas que fueron ya un detonante del movimiento revolucionario en Rusia. Así es que, como ven, hubo varios acontecimientos en el mes de marzo en diferentes partes, pero que todos nos llevan a una reclamación de derechos. Los derechos laborales también se reclamaban por las trabajadoras rusas y, como ya vimos, el movimiento sufragista tuvo un papel fundamental. Tardó mucho tiempo en que se hiciera la Declaración Internacional del Día de la Mujer. Fue precisamente aquí en México, en 1975, en la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, cuando se propuso el establecimiento de este día y la declaración oficial, si bien fue muy bien recibida esta propuesta en 1975, la declaración oficial se va a hacer hasta 1977, cuando se declare al 8 de marzo como el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Y la ONU cada año va a establecer el lema de la campaña para llamar a los estados a reflexionar sobre la situación de su población femenina. En 96, por ejemplo, se estableció el lema celebrando el pasado, planeando el futuro. Y pues ahora tenemos como lema la generación igualdad. Quiero también mencionar que además de Naciones Unidas, en el antecedente de la OEA, o sea, las conferencias internacionales de estados americanos, también atendieron la situación de las mujeres desde muy tempranamente. En
1922 se fundó una asociación panamericana para la protección de la mujer y se propuso que en la quinta conferencia internacional de Estados Americanos que se iba a realizar en Santiago de Chile, se exigiera el voto para que todos los países de la región americana otorgaran el sufragio a su población femenina. En 1928 se llevó a cabo la sexta Conferencia Internacional de Estados Americanos en La Habana, Cuba, pero he aquí que no se contó con delegadas mujeres. Esto hizo que se movilizaran las propias mujeres y que ese mismo año se estableciera la Comisión Interamericana de Mujeres, conocida como CIM, que fue el primer órgano intergubernamental en el mundo que se creó con el fin específico de que se reconocieran los derechos civiles y políticos de las mujeres. Ya sabemos que una vez constituida la OEA, la organización, estas son las conferencias, digamos, antecedentes de la OEA, y ya una vez constituida la Organización de Estados Americanos, en 1994 va a aprobar la Convención Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en 94. Sin embargo, pues como veremos, no hemos logrado erradicarla hasta ahora. La ONU también tiene una serie de instancias que se han dedicado específicamente al estatus de la mujer. Desde que surge la Organización de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, conocida por sus siglas en inglés como la CSW, y esta va a colaborar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde Eleanor Roosevelt, delegada de Estados Unidos, propone que se utilice la palabra humanos en lugar de derechos del hombre, como había sido desde la Revolución Francesa, excluyéndose a la población femenina. La CSW ha tenido un papel muy importante en la vida de las mujeres en el continente americano y en el Caribe, porque pues en 1952 da la Convención de Derechos Políticos de la Mujer, y esta convención es fundamental para México, porque en México se habían negado el sufragio a nivel federal, y esto va a ser un detonador. Después de esta convención, finalmente en México se otorga la ciudadanía plena a sus mujeres en 1953. Se había dado primero la ciudadanía limitada, o sea, el sufragio municipal en 1947. Después, en 76, ONU va a crear un fondo específico para el desarrollo de la mujer, UNIFEM, y en 79 se crea la Convención para la Eliminación de todo tipo de discriminación contra las mujeres, conocida también por sus siglas en inglés como la CEDAW. En 1995, pues tiene lugar la reunión en Beijing, y en 2010 UNIFEM se convierte en ONU Mujeres.
y este 2021, pues se organiza el Foro Generación Igualdad. Entonces, como ustedes ven, pues el camino para que se respeten los derechos de las mujeres ha pasado por las luchas laborales, sufragistas, por la organización de Naciones Unidas y de la OEA, suscribiendo convenciones que obliguen a los estados a respetar los derechos de las mujeres. Pero todo esto tiene como soporte la doctrina del feminismo. Y entonces por eso me gustaría hablarles del origen de esta doctrina, cómo surge y su significado hasta el día de hoy, que nos encontramos en la cuarta ola feminista. Hay que recordar que primero el término feminismo era un término peyorativo. Se le aplicaba, era un término médico que se aplicaba a las personas de sexo masculino que tenían características femeninas, así como se hablaba del infantilismo en el adulto que tenía características infantiles. Y el hijo del gran escritor Alejandro Dumas escribió un panfleto que llamó El hombre-mujer, en donde atacaba las reivindicaciones de las mujeres con el término feminismo. Pero en esa época, pues ya el movimiento sufragista francés estaba muy bien organizado y una de sus dirigentes, Aubertine Auclair, feminista que fundó el periódico La Ciudadana, popularizó la palabra de feminismo, pero con el concepto positivo de describirla como una doctrina social que busca el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres y que trata, desde luego, de cambiar las estructuras existentes para que la mujer goce de los mismos derechos que ha gozado el hombre, ni más ni menos. El feminismo ha tenido 4 olas y es muy importante distinguirlas hasta la actual que estamos viviendo. La primera, pues, es la del sufragismo de la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del siglo XX. La segunda ola es en los 60s, demanda el fin de la cultura patriarcal y de los derechos y pide los derechos sexuales y reproductivos. La tercera ola de los 90s clama por el derecho a la otredad, reconoce una multiplicidad de identidades y habla de los derechos de la comunidad LGBTI y más. Y la cuarta ola es la actual, en la que se clama por que se acabe con los feminicidios, el acoso sexual y que la mujer tenga derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Los detonadores de esta cuarta ola pues han sido, entre otros, el movimiento Me Too y el performance de las tesis, por mencionar algunas. En la primera ola, pues se inició en Inglaterra y en Estados Unidos y también tuvo importantes movimientos en América Latina. Buscó no solamente los derechos políticos, sino también los derechos civiles
de la mujer dentro del matrimonio. Ya ven que pues desde el derecho romano, el padre, el pater familias, era la autoridad y tenía la posibilidad de castigar a todos los miembros del núcleo familiar, incluidas las mujeres que eran consideradas como una menor de edad. Entonces fue hasta el Código Napoleónico donde a faltar el padre, la madre podía tener la patria potestad, pero había una serie de limitaciones a los derechos jurídicos y políticos, los dos de las mujeres, que van a ser una larguísima lucha en América Latina y en particular aquí en México. La segunda ola, como ya había yo mencionado, desde los 60, pues se busca que haya un fin de la desigualdad de facto que existe todavía, familia, en el trabajo, en la política, o sea, todas las demandas de las obreras y de las sufragistas, pues no habían sido plenamente cumplidas, aunque se estuviera ya en el siglo XX. Y bueno, pues, por ejemplo, había que obligar a los partidos, como finalmente se obligó aquí en México, a que propusieran candidatas a cargos de elección popular. Ya ven que hubo un regateo, primero entre el 70-30, luego entre el 40-60, hasta que finalmente se aceptó la paridad. La tercera ola, ya había yo mencionado, pues este derecho a la otredad, entender que no existe un único modelo de mujer y que ciertamente hay diferencias entre los sexos, pero que la persona tiene derecho a gozar de todas las derechos que tienen los hombres, independientemente de su sexo o preferencia sexual. Además de los movimientos LGBTI, tienen vienen otros movimientos, el ecofeminismo, en fin, diferentes feminismos, así como ha habido diferentes socialismos o diferentes liberalismos. Y llegamos a la cuarta ola, que es en la que nos encontramos y en la que hay una característica fundamental que lo define Florencia Alcaraz, esta feminista argentina. Se trata de un feminismo popular que se construye de abajo hacia arriba. Hay un activismo presencial y en línea para demandar el fin de los privilegios del hombre y que denuncia la violencia machista, los feminicidios, el acoso sexual y desde luego exige la despenalización del aborto. Esta cuarta ola se ha manifestado a través de marchas de organizaciones internacionales y no solo nacionales, y desde luego usando las redes sociales. Algunos de los movimientos que se han desatado en esta cuarta ola, pues han sido movimientos que han partido en Estados Unidos, pero que han tenido su réplica en diferentes partes del mundo. Naciones Unidas, viendo esta situación de radicalización del movimiento feminista y al mismo tiempo de un revanchismo machista, que es en el que nos encontramos actualmente, lanza su campaña He for She.
para justamente llamar a los hombres, a los jóvenes, a apoyar las causas de las mujeres para evitar esta polarización y radicalismo en el que nos encontramos. O sea que esta campaña He for She, pues debe de continuarse para superar muchos de los problemas que además se han agravado actualmente con la pandemia. Entre las marchas organizadas por las mujeres en esta cuarta ola, destaca la que se hizo en Washington al día siguiente de la toma de posesión del señor Donald Trump, después de sus comentarios machistas. También en ese 2017 se llamó al primer paro internacional de mujeres, que fue convocado por en más de 50 países y que se realizó en 200 ciudades. El objetivo de este paro es justo mostrar la importancia que tiene el trabajo de las mujeres y denunciar la violencia machista en todas sus formas. Otro movimiento muy importante dentro de esta cuarta ola ha sido el de Me Too, que es el que muestra el acoso sexual, que ha sido una práctica sistemática de la cultura patriarcal desde tiempo inmemorial, pero que ahora se ha puesto de manifiesto. Fue primero el movimiento de 4 actrices y modelos en contra de Weinstein, este productor cinematográfico, y después surgieron otras muchísimas denuncias, las seguimos encontrando a diario. Aquí tenemos las de Salgado Macedonio y las de Ernesto Nemer, por poner a los ejemplos que tenemos presentes en nuestros días, pero es un movimiento que surge pues desde el 2017, parte de esta cuarta ola del feminismo. Y dentro de esta cuarta ola, un tema central es el de la marea verde. Esta lucha por la despenalización del aborto que va finalmente a culminar en Argentina el 30 de diciembre pasado, cuando el Senado legalizó el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo. Hay que recordar que aquí en México se dio este paso en la Ciudad de México desde el 2007 y que ha habido intentos en diversos estados de la República que han sido frenados por los grupos pues pro vida, y aquí el tema es que independientemente del uso político que se le ha estado dando a este tema y en general a los derechos de las mujeres, cuando los derechos no se negocian, se tienen la obligación de hacerlos respetar las autoridades, tanto las federales como la de los estados. Lo que debemos de trabajar es que haya una reforma al Código Federal para que se despenalice el aborto a nivel nacional. No puede haber ciudadanas de primera y ciudadanas de segunda, y no puede ser que solo las mujeres que tenemos
el privilegio de vivir en la Ciudad de México o ahora en el estado de Oaxaca, podamos decidir cuándo queremos y podemos ser madres. Esto debe ser un derecho que tengan todas las mexicanas. Dentro de esta cuarta ola también ha tenido una repercusión internacional el grupo de las tesis, que es esta colectiva de mujeres chilenas que hicieron el performance Un violador en tu camino. Este performance se replicó no solo en la Ciudad de México, sino en Nueva Delhi, en París, o sea, tuvo realmente una repercusión internacional y se ha convertido en un himno del movimiento feminista global. Ahora vamos al paro nacional de mujeres del 9 de marzo del 20, tuvo un gran impacto, convocado por la colectiva feminista Brujas del Mar, pues se sumaron a él 22 millones de mujeres y de acuerdo a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, el impacto fue 15% más de lo que se tenía previsto, o sea, alcanzó 30 millones de pesos su impacto. Y pues ya sabemos que mañana estamos convocadas para realizarlo también en vista de que no se han solucionado ninguna de nuestras demandas. Las demandas de justicia, de seguridad, de que se cumpla la ley y que vivamos en un estado de derecho donde los feminicidas no queden impunes. ¿Y cuál es la situación que las mujeres mexicanas tienen en los diferentes aspectos? Bueno, pues tenemos que en la política se ha logrado una paridad a fuerzas, ¿verdad? Como ya lo habíamos comentado, en el poder legislativo. Tenemos un 48.2% en la Cámara de Diputados, un 49.22% en la de los senadores. En el Poder Judicial, pues todavía estamos muy por debajo de esa paridad, puesto que de 11 ministros solamente tenemos 3 ministras. Y si nos vamos a los gobiernos de los estados, pues la situación es lamentable, ¿verdad? Solamente 2 gobernadoras de 32 entidades federativas. Y en el nivel municipal, de los 2.465 municipios, solo el 22% están gobernados por mujeres. La brecha de género es muy grande en nuestro país, ya que si bien se reconoce que hay un 35% de población económicamente activa, que 28% tienen una jefatura nada más femenina y que el 52.1%, o sea, más de la mitad de los hogares de México reciben los recursos también de las mujeres. Sin embargo, la brecha salarial en nuestro país, de acuerdo al Foro Económico Mundial de Davos 2020, es todavía de un 43%. O sea que todavía hay trabajos en los que pues estamos como las costureras de Nueva York. 43% de diferencia entre lo que se le paga a una mujer, lo que se le paga a un hombre por trabajo igual. Y bueno, el tema más grave, pues desde luego es el de la violencia. Y aquí quiero
recordar una situación que no solo no se ha superado, sino que se ha agravado con la pandemia, que es el que cuando se hizo la encuesta nacional de género por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el 2017, las encuestadas y los encuestados, entre hombres y mujeres, reconocieron que la violencia era parte de la vida familiar, o sea, como algo natural. Y de todas las encuestadas y encuestados, el 68.2% de los hombres y el 57.4% de las mujeres reconocieron haber sufrido violencia en su infancia. Y hay que recordar que violencia genera violencia y que también esta es un factor criminógeno determinante. Más de 6 millones de mujeres fueron víctimas de acoso sexual, de intento de violación o de violación, y en la pandemia esta violencia aumentó en un 300%. Y el 75% de estas personas que violentan a las mujeres, pues son sus propias parejas. Y un dato aterrador también que dio a conocer el Senado es que México tiene la vergüenza de tener un primer lugar en violencia sexual infantil. Y en cuanto a los feminicidios, pues aquí tenemos un panorama internacional. La situación es gravísima, pero en México pues se ha agravado en la pandemia, pero de todas maneras tenía ya un lugar pues de gran número de feminicidios, solo superados por Brasil. Y como ya dijimos, con la pandemia todo esto se ha incrementado. Pero aquí, ¿cuál es la problemática en la que nos encontramos? Pues nos encontramos en que no se ha deconstruido la cultura patriarcal. No hemos logrado que haya un sistema educativo formal e informal para inculcar una nueva mentalidad, una nueva cultura a nuestras niñas y niños. Y por otra parte, una educación informal a través de todos los medios masivos de comunicación para los padres. El hombre que sigue pensando que nació para mandar y que la mujer le debe obedecer, cuando ésta se le revela, pues sobreviene la violencia. Y el momento más peligroso de ese círculo dramático de la golpeada, que depende del golpeador psicológicamente, es cuando ésta trata de escapar de esa dominación, porque es cuando viene el feminicidio. Y lo que tenemos actualmente es un revanchismo machista que se sintetiza en estos textos que les puse en la pantalla y en la terrible frase: agarren a las feminazis y viólenlas. Esta es la coyuntura histórica en la que estamos. Una coyuntura terriblemente difícil que se ha agravado con la pandemia y para la cual tenemos que trabajar porque las regresiones que se están dando en muchos aspectos, el empobrecimiento, y ya sabemos que de todos los pobres, las más pobres son siempre las mujeres, la violencia que se ha
multiplicado, pues nos hace que reflexionemos en este 8 de marzo sobre esta difícil coyuntura histórica y que unamos esfuerzos para salir adelante y superarla. Muchas gracias por su atención. Un abrazo.